Hola niños, para esta semana vamos a ver 3 temas importantes. Primeramente, vamos a estudiar la narración. Vamos a recordar sinónimos de la narración. La narración es contar, es relatar, es imaginar. Resulta que cuando yo narro, estoy imaginando y le estoy dando paso a la imaginación. En la narración tenemos 3 elementos esenciales, como el inicio, el nudo y el desenlace. ¿Qué es lo que se cuenta en el inicio? Como su palabra lo indica, es el comienzo de la historia. Entonces, normalmente, en la prosa narrativa, empieza un cuento con había una vez, en aquella época, en aquel tiempo, érase una vez. En el nudo se desarrollan todos los acontecimientos que envuelven la historia, es decir, como el centro. Aquí tengo un ejemplo. Luego, ellos salen a pasear cuando de repente y finalmente en el desenlace es el desencadenamiento de la historia, es decir, cuando nos acercamos al final. Aquí les tengo un ejemplo. Entonces los animalitos decidieron ser muy buenos amigos y colorín colorado, este cuento se ha terminado. Así como estas partes de la narración, también encontramos unos elementos que complementan los anteriores, como los personajes, el tiempo y el lugar. Vamos a describir cada uno de estos elementos. En los personajes encontramos aquellos que realizan las acciones. Recordemos que pueden ser primarios, es decir, los personajes principales y secundarios. Por ejemplo, en el cuento de Los 3 cerditos, ¿cuál es el personaje principal? Claramente, los 3 cerditos, ¿verdad? Y en el secundario, pues encontraríamos al lobo. El tiempo es importante en los textos narrativos. Hay 2 clases de tiempo, niños, el cronológico y el atmosférico. Cuando hablamos del cronológico, me refiero al día, a la noche, a los años. La historia puede pasar en meses. Cuando la historia te dice en abril del año pasado o en aquel 1989, cuando Melgarejita y Pancracio se conocieron, estoy hablando de tiempo cronológico. Crono viene de tiempo. También hay otro tiempo que es el atmosférico, es decir, de la atmósfera. Si el tiempo está lluvioso, si es otoño, si es verano o si resulta ser cálido. El verano pasado nos reunimos en familia. O cuando en el relato dice, el día estaba realmente lluvioso y triste. O cuando dice, era una tempestad incesante. Por último, tenemos el lugar. Hay lugares abiertos y lugares cerrados en la narración. Abiertos, un prado, un parque, un cementerio. Cerrados, una casa, una habitación, una oficina y la cocina. En la narración, niños, vemos tipos de narradores. Vamos a recordar primeramente los pronombres personales. El singular, primera persona, tú, segunda persona, él, ella. Estos que están acá serían los pronombres en singular. Yo, tú, él, ella. Pero estamos hablando de la primera persona, segunda persona y tercera persona. Y
Cuando tenemos aquí el plural, entonces tenemos a nosotros, vosotros, ustedes y ellos. Ahora sí, vamos a explicar los tres tipos de narradores que hay. En primera persona tenemos al protagonista. Vendría siendo el actor, es decir, el personaje principal del cuento. Como segunda persona, que puede emplearse el tú o el vosotros, e incluso el ustedes, tenemos al narrador testigo. ¿Quién es el narrador testigo? Es aquel que participa en las acciones, conoce algunos hechos. Y en tercera persona encontramos al narrador omnisciente, aquel que lo ve todo, conoce todo, pero no participa en los hechos. Aquí les traigo un ejemplo de narrador omnisciente en estos dos párrafos del libro de Plan Lector que vamos a leer durante este segundo periodo en el Arca a las 8 de Ulrich Hope. En algún lugar del mundo hay una región donde todo está lleno de hielo y nieve. Hacia donde gires la cabeza, ves solo nieve y hielo y hielo y nieve y nieve y hielo. Al mirar con más atención en la nieve y el hielo, puedes ver tres figuras pequeñas. Están muy cerca una de la otra y contemplan la región. En estos dos párrafos te vas a encontrar con el narrador omnisciente. Lo sabe todo, lo ve todo y no participa en los hechos, pero está en tercera persona. Resulta que en la narración también se maneja el carácter descriptivo, es decir, podemos ver la descripción. Un ejemplo en la página 45 de nuestro libro. Quien haya estado alguna vez en el Arca de Noé sabe que se trata de un barco inmensamente grande, tan grande que es fácil perderse, pues cuenta hasta con más de 3 pisos. Aquí estamos viendo la descripción. ¿De quién? Del arca, que sería un objeto inmensamente grande, con más de 3 pisos. ¿Listo? Entonces aquí recordemos nuevamente que la descripción es contar con lujos de detalles lo que acontece en la historia. Finalizamos con el tema de los sinónimos y los antónimos para esta semana. Los sinónimos son palabras que tienen significados parecidos y los antónimos significados totalmente opuestos o contrarios. Los sinónimos, un ejemplo. Para yo decir que la comida, que el almuerzo de hoy estaba delicioso, también me puedo expresar y decir el almuerzo estaba rico, estaba sabroso o exquisito. En cambio, los antónimos, que significan lo contrario, veíamos el año pasado que lo opuesto de blanco era negro, de gordo era flaco, de alto, bajo. Ahora vamos a ver otro tipo de antónimos en el grado tercero. Completo, si le ponemos el prefijo in, es decir, esta partícula que antecede a la palabra completo, diríamos incompleto. Colgar, descolgar. Aquí estaría la partícula des. Lo contrario de colgar, descolgar. Para terminar, les recomiendo para esta semana ir leyendo el libro En el Arca a las 8. Leeremos desde la primera página hasta la página 42 y hacemos un ejercicio interesante con nuestros colores. Con nuestro color verde vamos a señalar los sustantivos que vayamos encontrando en esta primera parte del cuento.
Con el color amarillo señalas los verbos. Con azul señalas los adjetivos. Y con naranja vas a señalar los artículos. Repasamos acá arriba donde dice del, el artículo contracto. No digo lugar del mundo, sino lugar del mundo. Bueno, niños, finalizamos. Recordamos enviar las actividades a el siguiente correo: lenguajetercero2023@gmail.com. Éxitos en su semana de aprendizaje y de trabajo.